Bien, muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia de prensa que hemos convocado para dar cuenta de los asuntos que hemos tratado en el comité de dirección del día de hoy. Lógicamente, en una semana marcada por el récord de fallecidos en toda la pandemia, récord semanal, récord diario, récord mensual, 406 fallecidos en el último mes en Extremadura, 136 fallecidos en la última semana. Récord en presión hospitalaria y récord en presión en las UCI, con un 98% de ocupación en las UCI de nuestra región, nos dan cuenta de la situación en la que estamos en nuestra región. Y también, desgraciadamente, hemos analizado la situación en Extremadura, que no solo es récord en los datos, sino récord también en irregularidades y récord en arbitrariedades en la gestión del plan de vacunación. Toda España y prácticamente todos los medios de comunicación del país se han hecho eco de un escándalo sin precedentes en esta pandemia. Entre la polémica de la vacunación irregular, irrumpía una polémica más, un escándalo más, que era el cambio de un protocolo de vacunación para favorecer una vacunación a la carta del Partido Socialista en Extremadura. Todos hemos podido comprobar con los documentos en la mano que esos protocolos han sido cambiados, que han desaparecido 6 palabras clave, que excluía el riesgo de exposición, para garantizar la cobertura legal de los vacunados irregularmente. Todos hemos podido comprobar que, a pesar de la voluntad del Partido Socialista o la apariencia de esa voluntad del Partido Socialista a nivel nacional de que cesen los cargos que han sido vacunados irregularmente, aquí no solo han sido vacunados, aquí no solo se han parado por el presidente Vara y por Vergeles, sino que se ha cambiado un protocolo para amparar esa vacunación irregular o esa vacunación indebida. Y no se han asumido ningún tipo de responsabilidades por este hecho. Hemos sido la única comunidad autónoma de todo el país que ha cambiado ese protocolo suprimiendo esas palabras clave. Y esto, desde luego, es un escándalo sin precedentes por el que se exigen, desde luego, y exigimos responsabilidades políticas, porque es un acto de nepotismo, porque es un acto de abuso de poder, porque es una arbitrariedad y, sobre todo, porque atenta contra la salud de los extremeños, contra la salud pública, porque vacunar sin respetar esa prioridad, ese orden debido que establecen los protocolos, excluye de la vacunación a colectivos en primera línea de riesgo. Se da prioridad a uno, pero se excluye a otros que están en primera línea. Y esto es ya algo imposible de tapar. No se asumen responsabilidades, no se adopta ninguna medida, se niega lo evidente, que es un hecho probado, que es la modificación del protocolo, y lo que se hace, lo que está haciendo Vara, Vergeles y toda la Junta de Extremadura es diciéndole a los extremeños que la vacunación no solo ha sido irregular, sino que va a seguir siéndolo, porque hay un protocolo que lo permite. Y esto está castigando a los más vulnerables. Si no se exigen responsabilidades en Extremadura por este hecho gravísimo, se está diciendo a los extremeños que se está privando de la vacunación a colectivos vulnerables y que no pasa nada. Por lo tanto, se garantiza el descontrol en el proceso de vacunación. Fíjense si esto atenta contra la salud pública. No solo es una obligación legal, es una obligación moral. Y, como digo, hay hechos probados, hay alcaldes, concejales y cargos directivos que han sido vacunados. Hay miles de extremeños que están en primera línea de riesgo que no han sido vacunados. Esos cargos no han dimitido. Hay un protocolo que ha cambiado y nadie ha asumido responsabilidades por este hecho sin precedentes. Por eso, y porque hay que depurar esas responsabilidades, les anuncio que el Partido Popular ha registrado una petición de comisión de investigación en el Parlamento para que se aclaren estos hechos gravísimos. Y queremos que se determine con claridad quién es el listado completo de los que, valiéndose de su cargo, han accedido a este proceso de vacunación a la carta, el listado de vacunados, por qué y quiénes han cambiado esos protocolos, por qué no se han
depurado responsabilidades y por qué el consejero no ha cumplido, por ejemplo, una de las exigencias que salieron del último Consejo Interterritorial de Salud, donde están todos los consejeros con el ministro, que es exigir responsabilidades y perseguir a los vacunados irregularmente. ¿Cuántos profesionales, mayores residentes, cuántos grandes dependientes quedan por vacunar? Esta es la gran pregunta, la que se hacen los miles de extremeños ante esta situación. Mientras otras comunidades autónomas estaban en el refuerzo de la logística para garantizar la rapidez en la vacunación, en Extremadura estaban el consejero cambiando el protocolo. Esa es la verdad. Esa era la prioridad. Y eso que se ha destapado es, desde luego, lo contrario a la ejemplaridad pública que se exige a cualquier cargo público en este momento. Lo contrario a la ejemplaridad pública. Aquí hemos dado todas las imágenes negativas en el proceso de vacunación. Primero la lentitud, después el negacionismo, de decir que vamos a probar primero a ver cómo funcionan las residencias de mayores, a ver cómo funcionan las vacunas porque no nos fiamos. Tercero, la vacunación irregular. Y cuarto, el cambio de protocolo para garantizar la vacunación irregular. Pero cabe más arbitrariedad, cabe más nepotismo, cabe más gravedad en los actos y en los hechos que les describo. Si sobran vacunas en algunos centros, como ha querido dar a entender la Junta de Extremadura en la explicación de estos hechos, ¿qué pasa y qué falla en los protocolos para que sobren? Y sobre todo, ¿por qué se llama a los socialistas para que se vacunen? Habrá que preguntarse también si los vacunados irregularmente han tenido acceso a la segunda dosis, porque no sabemos nada. El joven alcalde socialista de Valverde ha tenido acceso a la segunda dosis antes que los miles de extremeños que están en primera línea que todavía no se han vacunado. Eso queremos saber, eso queremos que se resuelva en la comisión de investigación. Y sobre todo, porque si esto pasa en este momento, donde hemos puesto todas las esperanzas en el proceso de vacunación, que es el mayor reto de la sanidad pública en el siglo XXI, si esto pasa, ¿qué nos quedará por ver? Por eso, la comisión de investigación que va a pedir el Partido Popular, que es la segunda que se solicita en esta pandemia. La primera, recuerden, que iba destinada a aclarar los hechos gravísimos que estaban y que habían ocurrido en una de las residencias, diríamos en la residencia más afectada del país por el COVID en la primera ola, que fue la residencia asistida de Cáceres. Por cierto, residencia asistida en la que ya hay un procedimiento judicial abierto a instancia de los familiares y donde han empezado a declarar y donde la semana pasada se ha producido también una declaración esperada y retrasada por el propio SES, que es la de la directora de esa residencia. Miren, cuando uno lee la información de lo que se ha dicho, pues se puede imaginar lo que hay detrás de todo el proceso. La directora ha declarado que trasladaron a los hospitales o no trasladaron a los hospitales siguiendo unos protocolos que nadie sabe, porque nadie los ha visto, porque nadie los mostró, porque nadie habló de ello, a pesar de que se pidió información y se pidió una comisión de investigación al respecto. La directora ha reconocido que tenían instrucciones de prohibir mascarillas en el centro, que se mezclaban en la misma planta contagiados con no contagiados, que se tenía la instrucción de atender primero a los no infectados por COVID y después a los infectados por COVID. Todo una retahíla de afirmaciones que sobrecogen y que, desde luego, nadie ha respondido por ellas. Por eso volvemos a recordar este hecho, porque desde el Partido Popular lo avisamos en su día, pedimos información, pedimos transparencia, pedimos datos, todo fue ocultación de la realidad. Hicimos
planteamos un SOS para esa residencia desde que se produjeron los primeros fallecimientos. Todo fue negación por parte de la Junta de Extremadura y los hechos empiezan a avalar, a acreditar todas las denuncias que se hicieron. La directora de la asistida fue una delegada de Vergeles en la residencia asistida, que dice que cumplió órdenes de Vergeles en la residencia asistida, que dice que no llevaba mascarillas porque había instrucciones de no llevarlas y que prohibía el uso de mascarillas porque había instrucciones de prohibirlas, que dice que siguió unos protocolos que nadie conoce, que dice que esos protocolos causaron fallecidos y nadie conoce cuáles fueron esos protocolos. Es más de lo mismo que se reitera en este protocolo de vacunación y que nos da la imagen de un Gobierno que no asume responsabilidades, que no depura responsabilidades políticas por hechos gravísimos, desde luego, el Partido Popular no está dispuesto a dejar pasar. Y este es el contenido de la rueda de prensa. No hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias.